Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Vamos a empezar con la siguiente presentación en esta carpa de la palabra, y es una presentación que me hace, no la iba a hacer yo, pero me hace especial ilusión cuando hace unos meses el editor de Al Revés, Gregory Dorff, me escribió y me comentó que en torno a la primavera saldría una novela me dijo, un autor que igual te suena, se llama Nacho Guirado. Y dije, hostia, Nacho, claro que me suena, porque Nacho y yo empezamos a publicar más o menos a la vez. Sí. Yo fui siguiendo sus primeras novelas y estaban realmente bien. Y luego hubo un tiempo como de silencio, como que te perdí la pista, no sé si más por demérito mío que por cosa tuya. Y me alegró mucho ver que volvía, y que además vuelve en una editorial como Al Revés, que es una editorial de las que más y mejor trabaja el género negro en España. Hay nombres grandísimos que están publicando en Al Revés prácticamente toda su obra, y es una editorial que apuesta más que por novelas, por autores. Quiero decir que solo publica un autor cuando ve que, aparte de tener una novela concreta que vale la pena, es un autor con potencial, con trayectoria y con porvenir. Nacho es asturiano, tiene trayectoria. Esa trayectoria, que yo ya conocía, daba a entender que tiene un porvenir grande y amplio por delante, y por eso la aparición de Sangre paga sangre es una buenísima noticia para la novela escrita en Asturias y para la novela negra y para la novela española en general. Así que, Nacho, enhorabuena, un gusto que vuelvas a la palestra. Uy. Y bueno, quería empezar preguntándote qué es Sangre paga sangre, cómo surge y de qué manera fue desarrollándose. Sí, bueno, lo primero, quiero agradecer a la Semana Negra que me haya invitado este año. Estábamos echando cuentas antes en casa, y la primera vez que vine aquí a la Semana Negra fue hace 21 años, que más o menos empezaríamos a la vez. Son muchos libros y muchas ediciones, y para mí siempre es un placer poder estar aquí. Yo creo que en el éxito de que te publiquen un libro, el siguiente éxito es que la Semana Negra te invite a venir. Es un festival al que le tengo mucho cariño. Bueno, como veis la portada, la novela no engaña, no es una novela de amor. Creo que no vais a encontraros una novela muy romántica y de un final feliz. Sangre paga sangre resumen perfectamente de qué va el libro. Es un libro de venganza. Es un libro de venganza y de bastante dolor. Casi todos mis libros giran alrededor del tema de la familia, de la memoria, de la pérdida, de la enfermedad. Y esta es algo de lo mismo. Tenemos una mujer protagonista, una mujer de clase media, podría ser perfectamente una hermana mía, medio burguesa, con una visión de la vida un poco socialdemócrata, que todo parece que le va bien en la vida, aunque no es una persona demasiado feliz, hasta que ocurre algo en su vida, y en eso que le ocurre tiene una pérdida total. Pero eso no lo sabremos hasta que avance la novela, porque la novela tiene una peculiaridad, y es que empieza desde el final del libro. Nos vamos a encontrar a Mercedes en esa parte final de su momento, donde ella sabe que la están persiguiendo, pero al mismo tiempo que sabe que la están persiguiendo, sabe que ella es el cebo para cazar, para ser ella la cazadora, porque como lo ha perdido todo en la vida, lo que tiene pensado es sangre paga sangre. Quiere ejercer una venganza que cree que es lo único que la puede satisfacer por aquello que le han quitado. Y es ahí donde se va a encontrar el lector. El lector va a encontrar a esta persona, que va a ocurrir en este primer capítulo algo muy llamativo,
Y a partir de ahí vamos a ir acompañando a Mercedes desde adelante hacia atrás para saber cuáles son los motivos que le han llevado a cometer este final tan tremendo, ¿no? tan impactante. Por lo tanto, es una novela de venganza principalmente, pero es una novela de venganza de alguien que sabe que ya lo ha perdido todo y que por lo tanto no tiene miedo a hacer nada. Esta novela surgió de un sueño hace unos cuantos años. Yo estaba, mi mujer y yo, que está aquí acompañándome desde hace mucho tiempo, viajamos en furgoneta. Y en este sueño yo estaba en la furgoneta, estábamos aparcados en cualquier sitio, da igual. Y ocurre algo así que llama la atención y yo, que estoy en mi sueño, veo que hay otra furgoneta de unos gitanos que hacen unas cosas así, no me acuerdo qué hacían, unos estropicios. Entonces, como buen ciudadano, como decía yo al principio, como buen burgués, gente educada, dice, mira lo que están haciendo, llamo a la Guardia Civil, les denuncio. Porque los que viajamos con autocaravana, con furgoneta, tenemos muy mala fama de que somos sucios, de que hacemos cosas, de que, joder, estos son los que nos dan mala fama a nosotros, ¿no? Y en mi sueño llega la Guardia Civil y se monta un guirigay, hay un tiroteo, muere alguno de los gitanos y me llega el Guardia Civil y me dice, bueno, ahora usted tiene que declarar. Y yo me despierto. Y lo primero que siento es un miedo aterrador. Y dije, hostia. Tengo miedo. ¿Y de qué tengo miedo? Tengo miedo no de denunciar, sino tengo miedo de qué me van a hacer a mí estos gitanos a los que yo voy a denunciar, ¿no? Bien. Segunda reflexión después de despertarme. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un prejuicio. Ciertamente, si yo en vez de soñar con una furgoneta de gitanos, sueño que es una furgoneta de tanta gente que me encuentro por ahí en nuestros viajes, ¿habría despertado teniendo miedo de la reacción de aquella persona a la que yo voy a denunciar? Entonces, mi reflexión empezó a girar alrededor de los prejuicios que yo creía tener y, sobre todo, alrededor del miedo que yo tenía a que ejerciesen violencia sobre mí. Me aproveché de ciertas experiencias en mi vida donde me encontré en alguna situación donde ciertamente me habían amenazado de muerte, donde yo vi cuál era mi sensación ante la posibilidad de que alguien me hiciese daño. Y me di cuenta de que en realidad lo que me llamaba la atención era el hecho de mi situación ante alguien que me quiera hacer, que quiera imponer sobre mí un acto de fuerza, ¿no? Que en realidad quizás no era tanto un prejuicio hacia un gitano o hacia cualquier persona, ¿no? Sino hacia alguien que ciertamente quisiese hacerme algo y que yo no iba a responder. O sea, yo no sería Mercedes. Yo no sería capaz de, ante una agresión, responder con una agresión mayor porque yo me pararía antes. Me pararía antes una de dos, o porque tendría reparos morales a la hora de hacer daño, o porque tendría reparos ante la posibilidad de que esa persona luego me hiciese más daño a mí todavía, ¿no? Entonces, la novela empieza a trabajar desde este concepto. Bien, esas son las motivaciones. A partir de aquí tengo un personaje, Mercedes, que es un personaje yo creo que bastante seductor. No es muy simpática, a mí Mercedes no me cae especialmente muy bien, pero me parece un personaje en busca de una motivación para seguir luchando. Tiene una contraparte, que es su cuñada. Presentando un libro aquí en Gijón con Salmón, llegamos a la conclusión de que posiblemente yo habría iniciado un género nuevo, que es el género de las cuñadas, que no sé si alguien ha hecho libros de cuñadas, pero esto es una novela de cuñadas. Y son dos cuñadas que se llevan bastante mal entre ellas, ¿no? La cuñada es la hermana del marido de Mercedes y nunca tuvieron buena relación. Pero la razón por la que Mercedes quiere vengarse es la misma razón por la que su cuñada Carmela también comparte su deseo de venganza. Lo que pasa es que son dos personas diferentes, son dos personas, como dos planetas con una órbita muy diferente, son excéntricas, donde una tiene una capacidad de hablar mucho y de decir que va a hacer mucho. Va a ser la típica persona, ¿tú te acuerdas cuando éramos jóvenes y estábamos en plena época del terrorismo? Seguimos siendo jóvenes. ¿Seguimos siendo jóvenes? Vale. Puede ser que sí. Bueno, en esa época en la que teníamos todo el tema de la violencia de ETA, yo tenía muchos amigos que decían que ellos lo solucionaban en 2 días. Un poco como Donald Trump,
que llegarían al poder y en 2 días solucionaban lo de Gaza, lo de Ucrania. Pues estos amigos míos solucionaban en un pispás el tema de ETA, ¿no? Entendemos cómo lo iban a solucionar. Bueno, pues la cuñada de Mercedes, cuando llegan a la parte de la novela que el lector tardará mucho en llegar, donde ha ocurrido el hecho de la pérdida importante para Mercedes, ella plantea planes tremendos para hacer una venganza donde no va a quedar títere con cabeza, ¿no? Todo va a ser tremendo, ¿no? La cuñada está diciendo qué es lo que tenían que hacer, pero Mercedes, que en ese momento es una mujer en pleno proceso del dolor, de la agresión que ha tenido, con la pérdida de la memoria, no sabe muy bien lo que le ha ocurrido, es un poco Kill Bill, la escucha, pero es como que eso no tiene nada que ver con ella. Entonces, una es la boca chancla, que está continuamente diciendo esto es lo que yo haría, pero Mercedes no quiere saber nada, ¿no? Hasta que, según avanza la novela, Mercedes, que sí va poco a poco trabajando en su pérdida y en su dolor, va llegando a conclusiones, y parece ser que eso que le había oído a su cuñada, a Carmela, sí había caído en tierra fértil, y sí ciertamente quiere llevar a cabo lo que su cuñada tan valiente, pues cuando por fin Mercedes lo plantea, a lo mejor ya no lo tenía tan claro, ¿no? Entonces, Mercedes, por eso no es una personaje muy agradable, pero al mismo tiempo es una persona muy inteligente, es capaz de manipular a Carmela y es capaz de hacer un plan de venganza que yo creo que sostiene bastante bien toda la novela. La dificultad del libro está en el propio estilo. El hecho de que el lector vaya yendo hacia atrás, vaya yendo hacia el principio de la historia, te obliga, según te van apareciendo nuevas cosas, como si fuese una especie de muñeca rusa, donde cada vez sacas de dentro de la muñeca otra muñeca, te obliga a que lo que tú te planteabas al principio de la historia, en ese grado de empatía grande que tienes hacia Mercedes y todo lo que le ha ocurrido, poco a poco, con todo lo que la novela te va presentando y con todo lo que te vas encontrando en el resto de los personajes, quizás ese nivel de empatía del lector yo creo que se va modificando. Una vez que vas conociendo no solo a Mercedes como víctima, sino al resto de las víctimas, porque es una novela donde hay varias víctimas, varios verdugos y sobre todo varios grupos de familia que cada uno cree que tiene razones suficientes para iniciar su cadena de violencia, ¿no? Entonces yo creo que es una novela que requiere de mucha participación del lector para que cada uno, con nuestro cierto nivel de empatía o de prejuicio o de juicio social, vayamos sintiéndonos más o menos unidos o más o menos cómplices de cada una de las partes que participan en el libro. Has hablado de Ahora. Has hablado de estilo, has hablado de cuñados. Yo creo que en tu obra general hay algunos elementos comunes. El primero es, de alguna manera, la familia. Todas tus novelas, de una manera siempre, más directa o más indirecta, están atravesadas por el tema de la familia. Del otro, el planteamiento de qué ocurre cuando algo excepcional se cuela o irrumpe en la cotidianidad, en la vida diaria, con sus normalidades, sus miserias, sus glorias, cuando de repente ocurre algo que lo trastoca todo, ¿no? Y en segundo lugar, el cuidado que pones siempre en la estructura. Tus libros tienen una estructura muy medida, muy marcada, muy trabajada, que hace que todo vaya con un mecanismo muy de relojería. Sí, yo creo que nos debe de pasar a muchos escritores de ahora que estamos muy mediatizados por el cine y por el ritmo al final del cine, ¿no? Así como la literatura del siglo XIX, donde el autor te tenía que presentar no solo cómo era una ballena, sino cómo era el barco donde ibas a cazar la ballena, cómo iba a ser el aprovechamiento, porque claro, se lo estaba explicando a alguien que vivía en Londres. ¿Qué coño sabía alguien de Londres de las ballenas? Nosotros ahora contamos con la complicidad de todo el bagaje que tiene el lector, con todo el cine que ha visto y con todos los libros que ha leído, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en mi caso, y como el de tantos autores ahora, el ritmo es algo fundamental.
meterte en un ritmo que lleve al lector, porque no tienes que pararte en hacer tantas descripciones, tantas situaciones de ambiente, porque ya lo está aportando el propio lector. Y en este caso todavía es más necesario que sea así, porque como tienes que ir construyendo tú la novela con los datos que poco a poco te vas encontrando yendo de adelante hacia atrás, esa complicidad yo creo que facilita mucho más digamos, la riqueza del propio libro, ¿no? Yo no hice trampas, es una novela que, como os cuento, está hecha de adelante atrás, y yo es como la escribí de esa manera. Por eso es una novela no demasiado larga, pero no es demasiado larga porque está buscado adrede para que el lector de algún modo sea empujado por ese ritmo y tenga ese interés para llegar hasta el verdadero final del libro. Sí. Y lo de la familia, sí. ¿Por qué escribo sobre la familia? Pues realmente porque en el fondo yo casi nunca escribo para entretener al lector, sino que escribo para dar salida a ciertas inquietudes que yo tengo en mi vida, ¿no? Entonces tengo que tener una motivación añadida al hecho de querer contar una historia entretenida. Tiene que ser algo que a mí también me lleve a una reflexión personal. Y como ciertamente en mi vida lo que más me ha ido marcando son todos los avatares de la familia tan complicada que me tocó en suerte en mis primeros periodos de vida, bueno, pues sigo escribiendo mucho sobre eso. Y bueno, ¿cómo es tú has hecho novela negra, has hecho novela histórica, también con un componente también familiar? ¿De qué manera la elección de un género viene determinada por la necesidad de dar curso a esa preocupación, o es al revés? Yo siempre digo que yo soy un contador de historias, entonces lo primero que tengo que encontrar es una historia que a mí me motive para sentarme a escribir. Yo no disfruto mucho escribiendo, entonces tengo que tener algo que ciertamente me arrastre, ¿no? a sentarme al ordenador. Entonces, una vez que tengo la historia más o menos que quiero contar, es cuando empiezo a reflexionar de qué modo la quiero contar. Claro, cuando escribí La lista de los 14, lógicamente no podía ser más que una ficción histórica, porque estaba contando la historia de cómo se conocieron mis abuelos en la posguerra, ¿no? Pero hace unos años tenía una historia que me había contado un paciente, con una movida que tenían en el pueblo, con bastantes amenazas de muerte, mucho enfrentamiento, pero esa historia llegué a la conclusión, después de varios años de seguirla, que solo tenía un modo de contarla, que era desde el humor. Entonces me apoyé en el género de novelas que había leído de tipo humorístico para construir esa historia, porque yo creía que era lo que tenía lo que podía sostenerla mejor. En el caso de Sangre paga sangre y de otros de mis libros, ciertamente me siento cómodo con lo que me aporta la novela negra o la novela policíaca, sin ser yo un escritor de género, sino que simplemente soy un contador de historias y que me apoyo en las herramientas que me dan pues sí, el escritor de género, pero no me siento muy identificado con lo de tener que seguir un canon, y cuando haces una novela policíaca tienes que hacer todo esto, porque si no, en el fondo no eres fiel al criterio del policía que descubre cosas, o si es novela negra siempre tienes que andar haciendo una crítica social y que todo el mundo vea en qué mundo vivimos. No tengo ese tipo de reflexión. Estoy más pensando en qué puedo utilizar que sea útil para la historia que yo quiero hacerle llegar al lector. Entonces, soy mal escritor de género, creo. Bueno, eso es muy discutible según lo que entiendas por un mal escritor, un buen escritor, ¿no? Ya. Uno de los temas, lo has apuntado, uno de los temas de este libro puede que uno de los más importantes, y es un tema que también vertebra buena parte de la literatura negra contemporánea, entendiendo la literatura negra no como la que persigue intenta descifrar un crimen, un enigma, sino como la novela que refleja las aristas más oscuras de la sociedad. Es lo complicado o lo difícil o lo difuso que puede ser a veces esa separación entre víctimas y verdugos, ¿no? O de qué manera un verdugo puede ser víctima o una víctima puede ser verdugo. Claro, ese para mí es el punto más interesante del libro. Mercedes es víctima, lo sabemos desde el principio, pero va a ser verdugo.
Y como decía al principio de la presentación, ¿cómo no voy a empatizar con Mercedes, mujer de 30 y tantos años, madre, aparentemente buena esposa, clase media, bueno, tiene una pérdida grande, haga lo que haga, lo voy a justificar. Voy a tener otro matrimonio que cuando vea lo que les ocurre, podré empatizar o no, son los jubiletas así, bueno, no parece mala gente de primeras, y tengo unos gitanos. Cuando vaya descubriendo lo que le pasa aparte del clan gitano, yo voy a empatizar con ellos, porque ellos ciertamente van a ser verdugos, pero en algún momento también voy a descubrir que también son víctimas. Entonces, ese juego que hacemos con la creación o con el cine, cuando nos encontramos a alguien que comete actos terribles, ¿cuántas veces justificamos el acto terrible en función de la empatía que tengo yo con esa persona? Entonces, yo creo que es una novela que obliga al lector a hacer una introversión emocional, yo creo que en mi opinión, muy interesante. Y sobre todo prejuicios también. Claro, para ver qué prejuicios tenemos. Yo sí me he dado cuenta que tengo un cierto prejuicio, pero tengo un prejuicio no hacia la persona, sino hacia el miedo de que alguien me haga daño. O sea, es un prejuicio, es una prevención. Cuando yo era joven tenía que ir a estudiar a Madrid y pasaba por delante de Santiago Bernabéu y había partido, yo cruzaba la calle para no pasar delante de la gente que estaba tomando cerveza, llevaba las camisetas y llevaba la cabeza rapada, porque parecían buenos chicos de parroquia, pero por si acaso no me acercaba mucho, ¿no? Eso igual no era un prejuicio, ¿no? Igual era una precaución bastante meditada. El prejuicio es el juicio previo ante la posibilidad de que alguien me haga daño, ¿no? Nos han señalado ya que estamos 5 minutos, al borde sí. del tiempo. Yo quería preguntarte por último, bueno, no es una pregunta, es la novela acaba de salir, lleva en la calle unos meses, dos o tres. ¿Cómo estás recibiendo el feedback por parte de los lectores? La verdad que estoy muy contento porque tenía cierto miedo por la dificultad de que se encontrase con una novela con esta estructura así un poquito, pensaba yo que complicada, y la verdad que muy bien. La gente que lo ha leído, incluso gente que no suelen ser muy lectores y que lo han leído más por cariño al autor que por interés por el libro, la sensación es muy, muy positiva. Y luego en este caso, y aprovecho ya los 2 últimos minutos, he tenido la suerte de que este es mi 10º libro, me parece, o 11º, no me acuerdo, pero este es el libro que por fin sí han leído mis 2 hijas. Y entonces he podido compartir con mis 2 hijas sus opiniones, el que colaborasen conmigo con lo que veían de los personajes de Mercedes. Entonces el placer de compartir mi obra y lo que a mí me suscitaba y lo que a ellos les ha provocado, eso sé que suena muy edulcorado, lo siento, pero este momento así un poco rosa, pero es real. Para mí ha sido casi lo mejor de este libro, que ya son muchos libros y sin embargo ha sido un placer enorme. Otra vez la familia. Otra vez, como siempre, la familia, y esta vez para muy bien. Bueno. Pues los lectores dicen que está muy bien, y yo, con la autoridad que me confiere dirigir la Semana Negra, también os digo que está muy bien, y os digo que haríais muy bien comprando el libro, yendo a esa mesa para que Nacho os lo firme, y haréis mejor aún cuando ya en vuestra casa lo leáis, y vais a hacer ahora muy bien aplaudiendo a Nacho Guirado para despedirlo. Gracias, muy bien. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo, El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.